Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando de Arte con Nolo Correa. Estamos en el pleno Siberia, un frío atroz. Pero bueno, ya se va a ir porque ya estamos muy cerca de la primavera. Hay que prepararse para ver nacer otra vez, renacer a las flores, oír el canto de los pájaros. Parezco Mario Sánchez, pero de verdad la primavera trae nueva vida. No es nada original, pero es así. Les quiero contar el menú que tenemos preparado para hoy. Comenzaremos con el espacio de las letras a cargo de Carlos Penela, ese enorme escritor de los argentinos, que hoy propone un tema trascendente, diría yo, liminar, si le gusta más decirlo así, que es el de la creación. Entonces él va a reflexionar sobre el tema de la creación. Letras con Carlos Penelas. Muy bien, y entonces damos comienzo al programa de hoy con ya, esto es un atrevimiento mío, pero él, como es algo mía, se lo aguanta. Con mi compañero Carlos Penelas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, Tovarich. Ah, caramba. ¿Usted habla inglés? Es bueno eso. Sí, es búlgaro, búlgaro. Sí. Bien. Carlos, sin más trámite. El otro día hablamos, merced a tu gentileza, vos propusiste un tema, por cierto, yo me atrevería a decir el tema, ¿no? Que es la creación. Entonces yo pregunto al maestro, ¿sabes que uso el tango ese? Salí a la calle a preguntarle a los hombres sabios, ¿viste? Bueno, yo le pregunto a usted, hombre sabio, la creación, yo supongo la creación es un estadio superior, como arranque. No importa, después hablamos de disciplinas, hablamos dónde la aplicamos, quién es de modo más feliz, quién es menos, pero la creación supone el primer gesto. Si uno cree en Dios o cree en la naturaleza o quien cree, la creación supone eso. Yo lo asemejo a un hacedor. Un creador es un hacedor. Insisto, más allá de la disciplina y de la, con la profesionalidad que la haga. Es el primer gesto, el más sublime del hombre, crear. Y en el caso de un artista como vos, un artista de las letras, de la palabra, también supone transitar ese camino, como digo, de la creación, buscando darle forma a aquello que debe ser que te habita por dentro, ¿no? Y que después generosamente lo compartís con nosotros. Digo nosotros los lectores, digo nosotros los asistentes a tus conferencias, en fin. Pero es desnudarse por completo. Pero quiero escucharlo, maestro. Sí, la creación, dijiste bien, y dijiste bien el hacedor.
La creatividad es algo sencilla y compleja. Nosotros vemos muchas veces jugar a un niño y ese niño tiene imaginación, tiene creatividad. Hay niños que las tienen y niños que no las tienen. Hay niños que repiten, hay niños que no entienden. Y hay niños que de pronto juegan y generan ese mundo mágico. Llevado esto a otra dimensión, digamos, estamos hablando de ese mundo mágico que genera la creación. Mucha gente, no sé por qué, quiere ser creadora o quiere escribir algo o pintar algo. Pero volvemos otra vez al ejemplo de los chiquitos. Hay niños que a los 3, 4, 5 años uno se da cuenta que es diferente a otro chiquito de 4 o 5 años. Porque tiene eso, tiene ese don. La creación es un don. La creación es un don en ese niño y en un adulto. Por supuesto que el don solo no sirve. Necesita de pronto después la formación. Necesita además algo que yo lo he dicho en muchas conferencias, en clases. Vos sabés que di conferencias aquí en la Argentina, en universidades en España, etcétera, casualmente sobre la creatividad. Porque la creatividad tiene una relación muy directa con el ser, con lo que es uno. Decía vamos a hablar para todo el público. Decía un poeta latino, el ojo debe ser bello para ver la belleza. Entonces tenemos que partir de este concepto. Si yo no tengo un ojo bello, la belleza no la puedo ver y tampoco la puedo crear. ¿Cómo se tiene ese ojo bello? Volvemos a lo mismo, es un don. Viene de fábrica. Viene de fábrica, vos lo dijiste y muy bien. Por supuesto, eso solo no basta. Necesita esfuerzo, necesita trabajo, necesita capacitación, necesita estudio. ¿El estudio solo vale? No, porque es la racionalidad que uno tiene que aplicar a lo emotivo, a la creación, ¿no? Lo hacemos fácil esto, ¿no? Lo vamos entendiendo todo. Absolutamente. Claro. Hasta yo. No. Entonces, la creación pasa por ese lado. Es decir, yo quiero escribir, vamos a hacer un poema. Bien. Estoy enamorado. Quiero escribirle un poema a una mujer, a una chica, en fin. Y me pongo a escribir. Necesito un ritmo. Necesito una entonación. Necesito una métrica. Todo eso lo tengo que analizar, lo tengo que ver. Claro, después viene el vale todo, que es otro tema. Ya hay cosas que ya no entiendo de eso. No entiendo eso en música, no entiendo eso en pintura, no entiendo eso en arte. Entonces yo necesito, si escribo ese poema, una estructura para sostenerlo. Y esa estructura es lo que yo tengo que elaborar. Tengo que pensar. El don está en cómo de pronto encaro esa obra o esa emotividad que siento y que quiero transmitir. Eso vale tanto para una novela, para un cuento. ¿Y por qué hay cuentos o cuentistas que son estupendos y nos maravillan y otros que escriben bien pero no es lo mismo? Porque está esa creatividad. Están los elegidos. Yo sé que a mucha gente esto le puede resultar odioso, pero hay gente que es elegida. Yo puedo estudiar lo mismo que Shakespeare, puedo leer todo lo de Shakespeare, no soy Shakespeare. Y acá entra otro elemento, estoy en otro siglo.
estoy en otro contexto. Entonces vamos a aquello del yo y las circunstancias. Y cuando vamos a eso también tenemos que ver por qué ciertas obras, a pesar del siglo XV, XVI o XVII, siguen vigentes. Y obras del siglo XX, a los 10 días de producirse con gran éxito, desaparecen. Porque hay una creación, porque trasciende eso. ¿Y dónde es que trasciende? En alguna medida, en lo que decían los latinos, el ojo debe ser bello para ver la belleza, si no, no se ve. Que esto nos ocurre muchas veces. Vemos una obra de teatro y hay gente que le dice que es una maravilla o eso, y hay otro que empieza a poner los puntos sobre las IES y dice, no, no lo es por tal y tal razón. Digo una obra de teatro, un cine, Sí, una película, lo que fuera. un documental. Porque eso también, vos lo vas viendo en el fútbol, para hacerlo fácil. De pronto hay jugadores que uno puede estar días pegándole a la pelota contra la pared. Y habilidosos además. Pero no son esos jugadores que de pronto se destacan. ¿Son malos? No, son buenos. Pero no tienen ese don. No tienen esa visión, esa intuición. En la creación además debe haber intuición. Entonces vamos poniendo elementos, lo vamos sumando, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Anoto, maestro. Entonces, y la intuición es válida, claro que es válida, pero no todos tenemos intuiciones, o la intuición fácil en ese momento, ¿no? Entonces estamos hablando de la sensibilidad, estamos hablando del don, estamos hablando de la intuición, pero estamos hablando de la formación. Si no se está formado, si no hay una base, pongo un ejemplo, que creo que es sencillo y no quiero ser complejo, ¿eh? No lo sos. Me acuerdo hace tiempo, un alumno me preguntó, porque yo le había dicho que había estudiado en el profesorado en letra en aquellos años, estoy hablando del siglo XVI, XVII, cuando yo era joven. En el siglo XVII yo era una persona joven. En el profesorado en letras Mariano Acosta se estudiaba latín, se estudiaba griego, literatura medieval alemana, inglesa, francesa, por supuesto española. Hoy ya no se estudia más de eso, no se estudia más. He tenido algunos alumnos que eran profesores y es claro, era un cieguito que guiaba a otro cieguito, porque este pobre muchacho de 40 años o una profesora eran muy elementales, que además no escribían bien, porque nosotros en el profesorado en letras además teníamos teoría y composición literaria, es decir, el profesor tenía que saber escribir. Bien, no para ser escritor, pero tenía que saber escribir, tenía que expresarse, tenía que entenderlo. Bueno, entonces uno de ellos, me acuerdo, me habían preguntado en una charla, ¿por qué no se daba la literatura medieval norteamericana o literatura medieval rusa? Digo, porque no existe. No hay literatura medieval norteamericana, no hay literatura medieval rusa. Alguien me va a decir, ¿cómo? Si en Rusia lo que había eran textos sagrados, textos religiosos, estupendos y cantos, pero no existía el ruso, existía una cantidad de lenguas, diferente ya a lo que se estaba dando en España, en Inglaterra, en Francia o en Alemania, que ya se estaba constituyendo un idioma. Por eso tenemos textos del siglo XII, siglo XIV, siglo XV. Por supuesto que la literatura norteamericana es brillante, a partir del siglo XIX-XX. La literatura rusa, claro que es excelente, siglo XVIII-XIX, donde empiezan a aparecer, pero lo anterior no. Entonces, cuando digo que la base cultural, y perdónenme, yo tengo una visión centroeuropea, ahí me formé. Cuando digo que la base cultural está en la literatura latina, en la literatura griega y en la literatura centroeuropea, no me equivoco, o creo no equivocarme, porque ahí es donde están ya esos textos, que después se va evolucionando hacia otra mirada.
Cuando nosotros tenemos eso, y ahí empieza otra cosa interesante, la literatura comparada. Tenemos que empezar a entender lo que es la literatura comparada. Entonces, a todo lo que le fuimos dando le agregamos algo más. Entonces uno dice, y la literatura comparada, por ejemplo, en la Argentina, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos escritores del siglo XVIII, XIX y ciertos escritores del siglo XX. Y hay del siglo XIX, claro que hay muy buena literatura. No es la del siglo XX, no es la que nos llega a nosotros con esa inmediatez. Por eso tenemos un Borges que supera todo, el don. Tuvo un don. Te pido disculpas, vamos a una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Estamos de vuelta. Nos habíamos quedado en Borges, vos retomalo. Yo que no quería interrumpirte, por supuesto, porque no corresponde. Dos cosas me quedaron de lo que vos fuiste enumerando. Uno es la creación y vos decías, más allá de lo que porta, hay una disciplina posterior, una formación que va encauzando en tal caso aquello que querés transmitir. Y después, cuando hablas de la intuición, y ahí hay una pregunta desafiante, la intuición es difícil sostenerla, quiero decir, a medida que te vas publicando, en el caso de un escritor como vos, la intuición no se repite, se mantiene incólume y vuelvo con una nueva intuición. Me explico lo que digo porque yo que habito la música, lo escucho al compositor o al escritor de poesía de la música, Carlos Penela, para no hacer nombre porque siempre es odioso. Bueno, digo, esta canción de Penela, después agarró mi miógrafo para los que somos de otro tiempo y empezó a hacer como chorizo. Esta es igual a esta, le cambió el mantel rojo por el mantel azul, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío, le pregunto, es difícil mantener la intuición virgen para cada aplicación que voy a hacer. Claro, acá, a ver, para ser más claro, hay varios deportes que a mí me han gustado y he practicado de muchacho, ya en el siglo XVIII esta vez. El fútbol y el box. Yo lo conocí a Nicolino Loche. Mi ídolo. ¿Cómo se aprende lo que hacía Nicolino Loche? Es imposible. Todos fuimos al gimnasio. ¿Cuál es la intuición en Loche? El golpe que venía. Él lo veía. Él sabía verlo. Otros no. Pero no solamente sabía verlo, sabía esquivarlo. Y además lo hacía con elegancia. Y además tenía cierto tipo histrionismo, ¿no? Histrionismo y de ángel, que era maravilloso. Eso no se estudia en un gimnasio. Cuando a mucha gente, cuando yo daba los talleres literarios, venían, yo les decía, usted de acá no sale escritor. Si usted sale escritor es porque era escritor antes de tocar el timbre. Yo lo que le voy a enseñar a usted o intentar transmitirle son nociones generales de lo literario, de lo estético, etcétera, etcétera. Pero yo no le puedo enseñar a escribir. Sería darle herramientas. Herramientas. ¿Cómo se le enseña, y usted perdóneme, a un jugador como Maldonado, ese 5 Independiente, y esa elegancia que tenía para salir del centro? Y esa mirada, que además el público la veía,
porque era elegante, como era Checonato elegante. Usted discúlpeme, soy Sí. un hombre que vi Independiente desde chiquito. Sí. Entonces, Yo no sé de qué está hablando. Abraham Barraza y Violín y Brito Baraca. Baraca y Baraca, José y Emilio. Bueno, pero yo lo que... Entonces, esto se da absolutamente en todo. Se repite. Cuando se repite, falla. Lo que no tenemos que confundirnos son los tópicos. Los tópicos forman parte de un escritor. Borges tiene tópicos, Shakespeare tiene tópicos, Cervantes tiene tópicos, Oscar Wilde los tiene. Los grandes creadores tienen tópicos. Los mediocres creen que tienen tópicos, pero se repiten y no entienden que es lo mismo, y no es lo mismo. Y por más que se lo expliques, no lo van a entender nunca. Soy claro. Perfectamente. Entonces, ese don, esa intuición que se tiene en el gran escritor, por supuesto, y ahí viene la otra cosa, uno ve un Picasso y dice, esto es un Picasso. ¿Y por qué? Porque tiene un estilo. El estilo Picasso lo marca, es el sello. Uno escucha a Bach, algo chico, Va. pasa por una... Uno calle. escucha Salgam, sabe que es Salgam. Claro. Uno escucha en otro orden de cosas el piano de Juancito Díaz. Es Juancito Díaz. Ahí está. No es otro. Mayor o menor, es él. Es decir, ahí viene también el estilo, la creatividad. Por supuesto que fueron grandes profesores y estudiaron, porque además, porque yo una vez le dije, esto te va a gustar. Una vez vino un alumno acá, al taller y vino con una carpeta muy grande, con un bibliograto. Y me dice, maestro, le traje los poemas que estuve escribiendo estos últimos 5 años. Digo, ¿cuántos son? Y deben ser cerca de 300. Yo le dije, qué capacidad. Bien. Y el problema que tengo es que yo todo esto se lo escribí a una novia mía. Y desde hace 6 meses que rompí con ella, nos volví a escribir. Entonces yo le dije, intentó buscar otra novia. Porque a lo mejor se pierde una novia, pero se gana un poeta. Me dijo, no, porque la sigo queriendo a ella. Bien. Eso habla bien de usted, o no, no lo sé. ¿Y por qué no le hizo una escultura? No soy escultor. Y una sinfonía, no sé música. Es curioso lo suyo. Entiende que no es escultor y que no es músico. Y que eso, obviamente tampoco es dibujante. No. Pero viene acá y me dice que usted es poeta. ¿Quién le dijo a usted que era poeta? Y entonces me dice, le dejo Los 300. el bibliorato. No, no. Una persona que escribe 300 poemas y los trae así no es poeta. Busque otro taller. Es decir, soy rígido con las cosas también, pero el otro tiene que entender cierto tipo Si de no, no cosas. serías un buen profesor. Pero es ¿Para qué me sirve? ¿Para que me adules? claro, es así. Vos fijate, este es un libro mío que escribí sobre la creación literaria hace mucho, porque después de dar conferencias, siempre, es una cita a Gastón Bachelard. Y después vamos a otra cosa. Gastón Bachelard es un pensador francés admirable, admirable. Él dice, la poesía es una metafísica instantánea. Reitero, la poesía es una metafísica instantánea. Ella debe dar, en un breve poema, una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y cosas, todo a la vez. Es un concepto, podemos discutirlo, pero sobre eso está el gran poema. Y hay otra cosa que también es importante, o por lo menos es importante para mí. Yo me acuerdo, porque ¿cómo surgió este libro?
Este libro surgió por varias cosas, por artículos que iba escribiendo, charlas, etc. Pero había fallecido una persona a quien yo quería mucho y la había visto recientemente. Y yo llegué a casa y dije, qué frágil es lo visible. Hace poco que lo veo y no está. Ya no está. Entonces escribí un artículo, fragilidad de lo visible. Uno lo que ve es frágil, siempre, porque también está la fragilidad de uno. Y ahí entra también la creación, en esa zona de fragilidad. ¿No? Claro, son conceptos que muchas veces no son fáciles de entender o de tomar en cuenta. Perdón, te interrumpo para que quiero entender. Ese concepto de fragilidad que vos acabas de mencionar significa a su vez que nada te asegura que podés seguir en esa senda de creación. También eso. ¿Es así? También eso, sí, también eso. Mañana te vas a encontrar otra vez ante la aventura. Siempre. Y además hay otra cosa, uno no sabe cuál es el poema. A veces lo intuye, cree que es este, y a lo mejor no lo es. Como en las novelas, como un cuento. Hay escritores que han pensado que tal cuento era el mejor de su vida y no era el mejor de su vida, era un gran cuento, pero surgió y de pronto es otro, ¿no? Y eso también es interesante verlo, porque además hay otro tema que es el siguiente. A lo mejor la primer pelea o la segunda o la quinta o la 10ª pelea de un boxeador fue la mejor y no la 26ª pelea. Porque a lo mejor en ese momento estuvo iluminado, más allá del rival. Lo mismo pasa con la literatura. Hay escritores que de pronto han hecho obras fenomenales a los 20 años y después se aburguesaron y la obra es muy pálida. Hay otros escritores que de pronto, en el caso de Goethe, es cuando alcanza la gran madurez y ahí se presenta. Que había escritores, un poeta alemán lo iba a visitar y le decía, ¿sigues con el Fausto, maestro? Claro, decía, ¿cómo te...? Y era un poeta inmenso. Pero lo que quiero decir es, eso también depende de cada uno, ¿no? A veces tenemos una visión o una posibilidad, o ese don, volvemos a lo mismo, esa luz, llámelo como quiera. Podríamos decir que algunos se agotan en el trayecto y hay otros que son invencibles, y yo voy a decir una vulgaridad, inoxidables, y siguen siendo vírgenes y siguen con la emoción primera. El talento es una cosa extraña. A ver, para un médico, un cirujano, por ejemplo, cuando aprende una técnica de una cirugía determinada, es siempre la misma técnica. Puede cambiarla después, si hay una modificación, pero siempre es la misma. En la creación no es. Por eso, generalmente el cirujano no es un creativo. En general. Hay algunos que lo han hecho. Es más mecánico. Es más mecánico. Con esas cosas pasan muchas veces. Ahora, yo entiendo poco automovilismo, pero yo creo que no hubo en la historia del automovilismo un corredor como Fangio. Sabía todo. Además arreglaba, cambiaba la rueda, era un monstruo. Por supuesto, hoy hay toda una tecnología determinada. Pero Schumacher vino acá a visitar el Museo de Fangio. Claro. Uno entiende eso. Ahora, en la creación, muchas veces, o algunas veces, uno lo que va observando, lo que va viendo, es esa... A veces se agota, pero se agota porque no dio más. Dio en un momento.
y nada más. Y es así. Lo importante es darse cuenta y retirarse a tiempo, como hizo Gardel. Gardel se retiró a tiempo. Lo importante es retirarse a tiempo de la literatura. Lo importante es saber, me estoy repitiendo, esto no puedo volver a escribir. Lo interesante es un consejo que se puede tomar o no. Es, a ver, yo traté este tema en este momento. Han pasado 3 años. Lo vuelvo a tratar, a ver cómo lo hago. Y a los 3 o 4 años más, lo vuelvo a tratar. Eso lo hacen muchos los pintores. Claro. Reiterar un tema determinado. Es el mismo cuadro, pero no es el mismo cuadro. Porque la mirada es distinta, él ya no es lo mismo, la madurez ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando nosotros... Y perdón, ¿no? Por favor. En la fragilidad de lo visible, comienzo el prólogo con un verso de Horacio. Somos polvo y sombra. Con eso Horacio ya no tiene que escribir más nada. Desde adolescente me obsesionó conocer en qué va transformando la poesía a su hacedor. Porque ahí viene la otra cosa. Hay una ascensión de la palabra poética, un designio que señala permanencia en el hombre primordial, en el habitante desposado de su territorio. Una cosmogonía que cobija los mudos testimonios, las nuevas creaciones en las arenas y los cielos. Termino con esto. Toda poética pertenece al ámbito de las intenciones, a la intimidad del poeta. La evocación y la memoria son tamizadas en una permanente ondulación, un tiempo desprotegido, un atributo de la intemperie y de la soledad. Y cuando hablo de poesía, estoy hablando de la creación. No es que estoy hablando del poema en sí, del versito, del endecasílabo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de todo lo otro. Ahí viene. Entonces, la importancia es eso. Y la otra importancia es la siguiente. Yo escribo algo, pero después de escribir algo, de pintar algo, de componer algo, no soy el mismo. Eso me modificó a mí. Soy otra persona. He crecido más. Tengo un nuevo desafío. La sensibilidad ha cambiado. Me he vuelto más profundo o no. Que, fíjate si no es, yo lo voy a decir en mis términos, mágico lo que acabas de decir. Tu creación de pronto te transforma a vos. Nació de vos, se erigió en tu conductor después. Y sí. Es notable. Y sí. Claro, volvemos al principio. El ojo debe ser bello para ver la belleza. Si yo no veo todo esto y algunas cosas más en un proceso creativo, y estoy viendo muy poco, por eso de pronto aparece un muchacho que escribe 300 poemas en una noche, Claro. digo, Sí, sí, o la sí. otra señora que escribe un librito ilustrado por su sobrina, ¿no? Sí. No estoy hablando, cada uno hace lo que puede, pero que sepa dónde está ubicada. Como nos vamos a despedir por hoy, para mi felicidad, te volveré a llamar y vos vas a decir que sí. Esto está el escribano ahí, Plato Murphy. ¿Te acordás? Bueno, Sí. dos cosas. No sé si te lo dije alguna vez. En algún momento tuve en el programa Hugo Mujica, Me dijiste, sí, que escuchaba mucho tango y dice, ¿querés una frase metafísica? Hoy vas a entrar en mi pasado. Dice, ya está. No hay nada más que escribir, ¿no? Y después, la otra cosa que vos dijiste es, si yo no me voy transformando, la obra se
se congela, pero vos mismo te congelás. Entonces, repetirse, para mí, es congelarse, ¿verdad? Y entonces perdiste la fortuna de tu vida, porque aquella creación que vos propusiste, aquella intuición de la que comentaste, la dejaste arrumbada, te quedaste con esto, hasta te diría, sos tan miserable que te quedaste con esto, ya está, y hasta el fin de los días. Es que la creación es un desafío permanente, Claro. pero volvemos a lo mismo. ¿Se tiene ese don o no se tiene? Miguel Ángel siguió pintando hasta el final, Leonardo lo mismo. Ah. Los grandes creadores, sin ir a estos monstruos de la creación humana, ciertos han hecho cosas realmente fenomenales. Después viene otro tema que no quiero entrar, lo señalo al pasar, que es la industria cultural. Claro. Entonces la industria cultural viene y propone cosas y reedita textos que a lo mejor el autor quiso tirar, Sí. o se hacen galerías de arte. Y algunos son, se entregan a eso. Exacto, y algunos entran en eso. Pero ese es otro tema, no es exactamente la creación a lo que nosotros estábamos tratando de... Muy bien. de ir. Maestro, por hoy interrumpimos la charla. Sí, por favor. No hubo café. Siempre tiene que haber una queja. El libro de quejas está a disposición. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muy amable por la invitación, muy Chao. amable.